Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Bueno, me presento, soy el doctor Gonzalo Blanco, médico ocupacional y ambipar, también bombero voluntario como ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas muy importantes, uno más relacionados al tema de salud ocupacional y el segundo punto, un tema más relacionado a la seguridad, pero que sí tiene algo de noción en temas de salud ocupacional. El tema principal que vamos a abarcar es el tema de prevención de riesgos psicosociales, que es una enfermedad realmente, o es un riesgo, no es una enfermedad, es un riesgo en la cual últimamente a nivel mundial se está poniendo bastante énfasis porque es la causa de la aparición de otros tipos de enfermedades en las cuales conllevan al ausentismo laboral que esté aumentando, ¿no? Para ello vamos a ver un video de introducción, espero que sea de su agrado y entendible. Empezamos. El estrés laboral se produce cuando el trabajador ve superadas sus capacidades de enfrentar las exigencias laborales. Según la evidencia científica, la presencia de los riesgos psicosociales en el trabajo y el estrés derivado pueden generar daños severos al nivel conductual, físico y mental del trabajador, manifestándose desde comportamientos como mal humor, irritabilidad y falta de concentración, hasta enfermedades de toda naturaleza, cardiovasculares, trastornos musculoesqueléticos, respiratorios. Los riesgos psicosociales se generan en la organización y deben gestionarse en su origen para la protección de la salud de los trabajadores. Según el Observatorio Europeo de Riesgos, en OSHA, en Europa entre el 50% y el 60% del total de los días de ausentismo está vinculado al estrés. En Chile, de acuerdo a Superintendencia de Seguridad Social, el promedio de días de reposo producto de enfermedades profesionales de origen psiquiátrico es de 43 días, siendo esta la patología que genera mayores días de ausentismo en el país. Pero más allá de las cifras, las consecuencias del estrés laboral afectan tanto al trabajador y a su familia, como a la empresa o institución, no solo deteriorando la salud de las personas, sino también su bienestar, produciendo un descenso de su calidad de vida y también la de su entorno más próximo. Esta situación trae como consecuencia un impacto negativo en la productividad, generando importantes pérdidas económicas en la empresa o institución. Por este motivo, es importante no ignorar este tema e identificar, vigilar, gestionar y mitigar los riesgos psicosociales presentes en el trabajo. Para esto, Chile cuenta con una herramienta llamada Suceso ISTAS 21. Las empresas e instituciones tienen la obligación legal y moral de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. La reducción de los riesgos psicosociales en el trabajo protege la salud y el bienestar de los trabajadores y mejora la productividad de la empresa, haciéndola sostenible, segura y saludable. Mutual de Seguridad. Agregamos valor protegiendo a las personas. Excelente, chicos. Como bien mencionaba en el video, eh, tanto como Chile como con Perú, el índice de ausentismo laboral por causa de enfermedades comunes es bien alto. Pero en diferencia con Chile, que ellos ya lo tienen un poco más determinado, un poco más investigado el tema de riesgos psicosociales, ya lo determinan como causante de una gran cantidad de ausentismo laboral, mientras que en el Perú, como les mencionaba, no es tanto así, ¿no? Lo toman más por un tema de enfermedades somáticas, enfermedades que lo determinan, por ejemplo, un dolor de cabeza, lo ponen como dolor de cabeza, o una diarrea como diarrea, pero en que en realidad tiene un origen a nivel psicosocial, ¿no? Las enfermedades psicosociales, que vamos a hablar más adelante, eh, somatizan estos síntomas en síntomas físicos, ¿no? Un estrés laboral te puede llevar a un dolor de cabeza, una jaqueca, un estrés laboral o un moving te puede llevar a alteraciones a nivel digestivo, por lo cual te puede producir estreñimiento o diarrea, en el cual en Perú lo catalogan como diarrea o como dolor de cabeza, más no como algo de origen psicosocial. Así también, como en Chile, como en Perú, para la medición de estos riesgos psicosociales se hace uso de una herramienta. ¿Recuerdan cómo se llama esa herramienta? Es el ITSA 21.
que en Perú también se utiliza para determinar estos riesgos psicosociales y es muy común utilizarlo durante lo que son los monitoreos de riesgos psicosociales, ¿no? Es un cuestionario, dependiendo de la cantidad de trabajadores, podría ser un cuestionario corto, mediano o largo, para poder determinar la aparición de estos síntomas. Ahora, ¿qué cosas son los riesgos psicosociales, no? Los riesgos o los factores psicosociales hacen referencia a aquellas condiciones que están directamente relacionadas con tres puntos: con la organización, o sea, con la empresa, con el contenido del trabajo, que es lo que tú realizas en tu trabajo, y la forma como tú lo realizas el trabajo, ¿no? La realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud física, psíquica o social del trabajador como al desarrollo del mismo. Esto es, esto es una afectación que más se ve directamente relacionados a un tema de organización, más que a un tema personal. Que influye el tema personal, sí, pero más se ve al tema de la organización de la empresa. ¿Para qué evaluarlos? Para prevenir el aumento de enfermedades mentales en el ámbito laboral y promover una organización del trabajo más saludable. Ahora, estos factores de riesgo psicosociales están influenciados por la sobrecarga laboral, la baja remuneración, la insatisfacción laboral, deficientes incentivos, inestabilidad laboral, una comunicación muy deficiente, que vamos a ver más adelante, que luego van a conllevar a que aparezcan estas enfermedades como el estrés, el mobbing, el burnout, que es el síndrome del quemado, que luego vamos a determinarlo según lo que vamos a ir poniendo. Entonces, como hablábamos de esos tres pilares, ¿no? Que es la característica de la organización, la misma organización o la forma en cómo se realiza el trabajo, como también las características individuales del trabajador, vamos a ver punto por punto. En las que son características del puesto de trabajo, la forma, cómo se realiza el trabajo, vamos a ver el tema de la iniciativa a la autonomía, ¿no? Que es la posibilidad de que el trabajador pueda organizar su trabajo. La falta de autonomía puede provocar una insatisfacción. Esto más que se ve en empresas en las cuales está bien cuadriculado la forma como tienes que hacer. No te dan la oportunidad de poder ejercer una mejora o una sugerencia y te indican simplemente que te dediques a trabajar como está establecido. Punto. El tema de la monotonía también puede producir un empobrecimiento en el trabajo. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Las personas que trabajan en sectores industriales, ¿no? Hablamos de sectores industriales, las fábricas, donde producen cosas. Un ejemplo, a ver, vamos a pensar. Un ejemplo podría ser una empresa que produce chocolates o que produce plásticos, en donde el proceso ya es casi automatizado. Simplemente la mano de obra se encarga de recolectar, mientras que sale el producto a través de la faja desplazadora, agarrar el producto y desplazarlo hacia las cajas donde se almacena y para luego su distribución. Ese trabajo de manera constante y rutinario, o sea, monótono, se hace durante todo el transcurso de su labor, lo cual hace de que las personas a veces se puedan hasta aburrir o simplemente lo hacen de forma mecánica y ya no tienen potestad a poder hacer algún tipo de sugerencia o un tipo de recomendación. ¿Por qué? Porque simplemente ya el proceso ya está evaluado, ya está automatizado y no te da permiso a que tú puedas sentirte útil en lo que tú estás realizando porque estás dando mejoras. En el ritmo de trabajo, ¿no? En el ritmo de trabajo repetitivo puede producir fatiga y depresión e insatisfacción, que es lo mismo que yo les mencionaba con el ejemplo anterior. Nivel de cualificación, ¿no? Es un elemento que contribuye a la satisfacción o insatisfacción laboral según se corresponda o no con la cuantificación del trabajador. Nivel de responsabilidad. La responsabilidad es un factor de satisfacción cuando se corresponde con el nivel de formación del trabajo. Eso también es muy importante, que también va relacionado obviamente a las características del puesto, pero también va relacionado a las características de la persona. Si una persona no es responsable con lo que realiza y aparte tú le agregas estos anteriores factores de la monotonía o del ritmo de trabajo, también se va a ver afectado tanto el trabajador como la empresa. En el ítem de la organización del trabajo tenemos lo que es la estructura de la organización, donde vamos a hablar el tema de la comunicación y el estilo de mando. Esto más va por el lado de la interacción entre el personal que
que trabaja, o sea, la persona que está elaborando, y su líder o jefe inmediato, en la cual se puede ver un tipo de interacción inadecuada. Digo inadecuada porque va a determinar si es que este personal tiene o tiene a su cargo una persona de que sea líder o sea un jefe. Ustedes me preguntarán cuál es la diferencia entre un líder y un jefe, o es lo mismo, pero no es lo mismo. Yo les hago un ejemplo bien claro a ustedes que son trabajadores, que tienen la vocación de servir, porque la mayor parte de trabajadores de la empresa son trabajadores que son bomberos. No sé si ustedes se acuerdan, cuando estaban en el ESBA, en la Escuela Básica de Bomberos, en donde cuando estábamos en nuestra instrucción, nuestro instructor nos mandaba a hacer algún tipo de actividad, por lo general más temas físicos, y nos decía, ojo al guía, ¿no? Decían, para ranas un 2 y nosotros respondíamos 3 4, ¿no? Y nos poníamos en posición de rana. El líder es el que se pone en posición de ranas junto con nosotros y hace los ejercicios junto con nosotros. ¿Por qué? Porque nos demuestra cómo se tiene que hacer la actividad que él ha mandado. Pero el jefe es la persona de repente que te dice para ranas un 2 y simplemente agarra su silla y se sienta y se pone a ver cómo ustedes realizan el trabajo. Esa es la diferencia muy clara entre un jefe y un líder, ¿no? En que la comunicación también entre ambos casos es muy distinto. ¿Por qué? Porque la comunicación entre un líder y sus colaboradores es de manera horizontal, mientras que la comunicación entre un líder y sus colaboradores, es un jefe, discúlpeme, y sus colaboradores es de manera vertical. No te da opción a que tú puedas tener esa cierta confianza, digamos, de comillas, porque también no podemos sobrepasar el cargo de nuestro superior y podamos ejercer cualquier tipo de actividades sin su mandato. Luego tenemos lo que es la organización del tiempo del trabajo. A ver, un minutito que me está llamando Tania. Un minutito. Ya le dije, estoy poniendo. Entonces, en la organización del tiempo de trabajo también tenemos los puntos de la jornada y el horario. En lo que es la jornada, ¿no? Hacen referencia a la distribución del tiempo de la jornada y los descansos deben favorecer la recuperación del trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, nosotros teníamos una jornada o un ritmo de trabajo que era 6 por 1, ¿no? Durante todos los años hemos tenido 6 por 1. Y luego de ello nos comienzan a poner eh, nuestro régimen ya no 6 por 1, sino que sea 24 o 21 por 10. Ese cambio abrupto de la jornada laboral también nos afecta a nosotros bastante. Nos afecta a nosotros a nivel psicológico y nos afecta también a nosotros a nivel físico, porque aparecen lo que es el agotamiento, el estrés muscular y otras cosas. Así como también cuando hablamos del tema del horario, va muy influenciado al tema también de los horarios nocturnos o los horarios que son extensos, ¿no? Y sin esto traiga consigo una mejora, digamos así, laboral para los trabajadores. No es lo mismo que tú hayas trabajado durante 5 años en la empresa eh, en un turno de mañana y de la noche a la mañana te cambias turno noche o turno de madrugada. Ese también cambio les afecta bastante. ¿Correcto? Ahora, en el tema de características individuales del trabajador, vamos a tener lo que es la personalidad, lo que es la edad, la motivación, la formación, la vida familiar, las relaciones sociales, el ocio y el tiempo libre. Ahora, en este punto, sí lo vemos un poco a reflexionar hacia nosotros, porque también si nosotros a nivel familiar estamos teniendo ciertos problemas y vamos con esos problemas al trabajo, obviamente que vamos a afectar tanto nuestro trabajo como también hacia nosotros mismos, porque el estrés de trabajo va a aumentar nuestro estrés familiar. Por ende, nosotros al momento de ir al trabajo, aunque se escuche muy repetitivo, tenemos que diferenciar lo que son el tema de los horarios, ¿no? El horario o el tema de las funciones. Yo trabajo en cierto horario, yo estoy en mi casa en cierto horario. Si hago en alguno de los casos el trabajo afecta mi horario familiar, no me va a afectar a nivel psicológico. Si mi trabajo
o mi problema familiar afecta mi nivel laboral, también va a afectar mi nivel psicológico. ¿Correcto? Entonces vamos a tener, dentro de lo que son los síntomas, vamos a tener lo que es la insatisfacción, ¿no? La insatisfacción es un fenómeno psicosocial de rechazo y descontento hacia el trabajo y está ocasionada por factores derivados de una inadecuada organización del mismo y por otros factores personales y extralaborales, que ocasionan consecuencias tanto individuales como la organización. Si tú ya no te sientes satisfecho de lo que haces o de lo que te brinda la empresa, alerta. ¿Por qué? Porque esto va a ir aumentando y esto va a hacer que aparezcan estos síntomas psicosociales. El otro punto, que es uno de los principales, es el estrés laboral. El estrés laboral es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento ante ciertos aspectos adversos del contenido, la organización o el entorno de trabajo. El estrés está relacionado con el trabajo. Se experimenta cuando las demandas del medio ambiente laboral exceden la capacidad de los trabajadores para controlarla. Muy bien, en este punto también tenemos que ser claros. ¿Por qué? Vamos a tener al trabajador A y al trabajador B, ¿ya? Y vamos a exponerlo a un estrés de cantidad X. La persona A, con ese estrés de cantidad X, me va a poder tener resultados de repente al 100%, con eficacia y eficiencia. Pero la persona B, con esa misma cantidad de estrés laboral, de repente no va a ser capaz de poder darme esos resultados al 100%, sino de repente al 50%. ¿Qué quiere decir con esto? Que no todos vamos a poder manejar el estrés de la forma adecuada y de la misma forma. Algunos vamos a requerir tener una cantidad mayor de estrés para poder ejercer nuestras funciones y otras con una menor cantidad de estrés. Ojo, que no quiero decir que de repente el estrés es algo malo. El estrés en su cierto momento inicial va a ser un factor que va a estimular a que yo me pueda esforzar más. Obviamente si estamos hablando de que lo que yo hago me gusta. Y es lo que mencionaba anteriormente, la satisfacción laboral, ¿no? Entonces, ese estrés inicialmente puede ser bueno para poder yo esforzarme más y tener mejores resultados, pero ya cuando sobrepasa mi límite, dependiendo de cada persona, ya va a ser perjudicial tanto para la persona como también para la empresa. Acá el tema de efectos y causas del estrés, acá me he confundido, es causas del estrés. El título de causas del estrés es en el cuadro izquierdo y el efecto es el cuadro derecho. Entonces, con la causa del estrés tenemos la cultura de la empresa, el nivel de exigencia laboral, el control de su trabajo por parte del trabajador, las relaciones en el entorno de trabajo, las funciones del trabajador y la formación para su trabajo, ¿no? Ahí, como les mencionaba, hace o denomina puntos que abarcan al trabajador, a la organización y a la forma como se realiza la labor. Entonces, los efectos que vamos a tener va a ser el ausentismo, problemas disciplinarios, una comunicación agresiva, o ausentismo porque, como yo le mencionaba, van a comenzar a aparecer síntomas somáticos, dolor de cabeza, dolor de barriga, sensaciones decayentes, dolor de cuerpo, ¿no? Y lo mismo que cuando tú vas con esos síntomas, tú ya no eres el mismo, es una persona que de repente responde de manera muy, muy seca, muy directa o de manera muy agresiva, ¿no? Disminución de la producción o de la calidad del trabajo. Eso es muy cierto. Si tú estás en esa forma, lo que vas a hacer es tu trabajo de forma incontento y lo vas a hacer de mala gana. Y por ende, tu trabajo lo vas a ejecutar de manera errónea o de manera deficiente. Comportamiento o la aparición de comportamientos como es el alcoholismo, las drogas, la violencia y el hostigamiento, ¿no? Las personas comienzan a tener lo que son hábitos no saludables, consumo de alcohol, consumo de cigarro, consumo de drogas específicas, entre otras cosas. Y lo que es la aparición de temas psicológicos va a ser la aparición de trastorno de sueño, personas que no van a poder dormir bien o de repente tienen mucho sueño,
el tema de la depresión, la ansiedad, la irritabilidad, que también es un tema muy delicado porque va a conllevar a que, podamos recaer en actitudes que van a ir en contra de nuestra propia salud, ¿no? Y quiero decir con esto de que de repente vamos a poder tener algunos episodios de autolesión, algunos episodios de repente no tanto hacia nosotros, de repente vamos a ser muy agresivos y vamos a tratar de lastimar a nuestros compañeros, ¿no? Porque vimos que nos respondió mal y nuestra única forma de fogar este estrés o esta depresión va a ser de una manera errónea, ¿no? Entonces vamos a tener todos esos tipos de efectos a causa del estrés laboral. Entonces, dentro de las medidas preventivas para este estrés laboral, vamos a tener las pausas activas. Ojo que si hablo de esas pausas activas, no es únicamente el tema de osteomuscular, ¿no? De estirarnos, de levantarnos, de caminar, ¿no? Sino que también, obviamente que también esto va a influenciar a mejorar nuestro tema emocional y psicológico, pero también el tema de las pausas activas es simplemente dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer en su momento, si estamos en el escritorio, dejarlo, nos recostamos un rato, si deseamos nos cerramos los ojos o si deseamos tenemos los ojos abiertos, pero tratemos de no pensar en nada. O de repente, simplemente hecho, nos colocamos audífonos, nos ponemos a escuchar una música relajante y esto va a ayudar a poder bajar nuestro estrés laboral. En lo que son las tardes recreativas, algunas empresas lo hacen de manera semanal, mensual, donde hacen esta interacción entre todos los trabajadores a todo tipo de nivel, no solamente de personal que sea operativo, sino de repente nuestros líderes, nuestros gerentes, se integran a estas actividades recreativas como paseos para poder tener una mejor comunicación entre nosotros mismos, como también un relajo a nivel laboral. Una buena organización en el horario, ¿no? Eso es por parte de recursos humanos, de poder terminar adecuadamente nuestro horario laboral, nuestra jornada, entre otros, respetando siempre nuestros derechos. El transporte, que también es muy importante. ¿Por qué ustedes creen que el transporte es muy importante? ¿Alguna idea? Bueno, en este caso, el transporte se va más relacionado al transporte de nuestro hogar hacia el centro de trabajo. ¿Por qué le digo más relacionado a ese punto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, imagínense que vivamos en Comas y tenemos que ir a Chorrillos, a nuestra base. Todo ese transcurso de viaje, que no es rápido, de repente 2 horas, y en una hora punta, donde la gente se amontona, donde la gente se presiona ahí en el micro, por el mismo el aumento de personas en el micro, comienza a haber apariciones de malos olores, las personas gritan, el claxon de los carros, el humo de los carros, todo eso tú lo vas recibiendo y te lo vas acumulando, ¿no? Y eso es un estrés, ya que es un estrés social. Entonces, algunas empresas lo que optan es para poder disminuir este tipo de estrés por el transporte, determinan de colocar ciertas movilidades de acercamiento a los trabajadores para poder evitar esa aparición de estrés en ellos mismos, ¿no? Y que puedan aumentar su estrés laboral. Y en el tema de la motivación, este tema va por un lado, más que todo, no tanto el tema de reconocimiento monetario, ¿no? Yo te motivo porque te doy un bono, no tanto eso. ¿Que influye? Sí, pero va más relacionado a un tema de motivación a nivel personal, a nivel de repente de que nosotros mismos, si nosotros nos sentimos satisfechos por nuestro trabajo, recordar por qué hacemos nuestro trabajo, porque lo amamos y por quién lo hacemos. Primero, lo hacemos por nosotros mismos. Segundo, lo hacemos por nuestra familia. Entonces, siempre recordar y motivarnos ese hecho. Y la otra contraparte, la parte de la empresa o de nuestros líderes, es también, de repente, si nosotros durante toda la semana, por ahí hice un buen trabajo y lo reconoció, o sea, vio que, o sabes que has hecho un buen trabajo y está tu líder lo que debería hacer es, de repente, delante de todo, de repente, alrededor de unas cuantas personas, darte una palmada en el hombro, evitando también el acoso, una palmada en el hombro y decirte, buen trabajo, sigue así, vas a ser grande, o sigue así, me gusta cómo trabajas.
¿no? Y de repente podría pedir un aplauso para su compañero que está haciendo buena labor. Ese tipo de motivación también influye mucho más que una motivación económica. Ojo. El otro punto es el moving. El moving, que es un cuadro en el cual se ve relacionado a un tema de acoso laboral, ¿ya? Que es muy común, pero que no se denuncia muy frecuente. ¿Por qué? Por un tema de miedo de que me vayan a votar, o miedo de que de repente, si hablamos digamos así, en empresas que son de construcción, ¿no? El término peón, que a veces utiliza como puesto laboral, un peón, porque voy a denunciar a un gerente, de repente no me van a creer, o de repente me votan, ¿no? Pierdo el trabajo. Y por ese mismo hecho es que se pierde este tipo de actos que deberían ejercerse para poder mejorar las condiciones a nivel laboral. ¿Y qué cosa es el acoso laboral o moral? Es como una violencia psicológica externa que se realiza por una o más personas sobre otra en el ámbito laboral, ¿no? Existe una relación asimétrica de poder, ¿no? El jefe, del trabajador, o viceversa, o de repente ni siquiera sea tu líder o tu jefe, ¿no? De repente es entre una persona que tiene 5 años en la empresa, que le está haciendo moving a una persona que recién ingresó y es la primera vez que trabaja en ese rubro. Una persona de 18 años, 20 años que entra a la construcción, mientras que le hace moving un capataz que tiene 20 años en la empresa, ¿no? Entonces ahí también se podría ver. Esta causa de moving, ¿no? Podríamos tener a nivel de organizativa, ¿no? Por ejemplo, no asignarles tareas, encargarles tareas superiores a sus capacidades, asignarles, aislarles de sus compañeros o asignarles tareas degradantes en el tema de contra la dignidad, hablar mal del trabajador a sus espaldas, reírse de sus defectos, imitar voces y gestos, difundir falsos rumores, burlarse de su vida privada. En lo que es el tema de verbales y físicas, criticarle de todo, las calumnias, los insultos, los gritos, las amenazas verbales. Y en el tema de aislamiento social, es negarle la comunicación, ignorar su presencia o opinión. Si se dan cuenta, todo ese tipo de actos denigran al trabajador, lo hacen sentir menos. Y ese hecho de hacerlo sentir menos ataca su autoestima. Si tu autoestima está baja, por ende va a aparecer lo que es la depresión. Por ende va a aparecer lo que son cuadros de ansiedad. Y si esto no es tratado o no es comunicado, puede conllevar a muchas otras cosas peores. El burnout o el síndrome del quemado, ¿no? Es un estrés de carácter crónico que se experimenta en el ámbito laboral. Se da en aquellas profesiones que implican un trabajo en contacto con otras personas que por sus características son sujetos de ayuda, profesores, personal sanitario, asistentes sociales, personal de rescate, etcétera, etcétera. En este punto, chicos, yo sí les quiero tener bastante énfasis también. A modo personal, yo he sufrido de este síndrome de quemado, el burnout, ¿no? En donde de repente son por diferentes tipos de factores que puedes tener, ¿no? Pero principalmente uno de ellos, que es muy común, que en mi caso no fue ese caso, pero fue por otras características, pero que es muy común, que por ejemplo, tú tienes 4 años trabajando en la empresa, en cualquier rubro, ¿no? Esos 4 años que tienes trabajando en la empresa, tú inicialmente, los 2 primeros años, trabajaste de la mejor manera, contento, eras proactivo, dabas sugerencias, realizabas ciertos métodos de mejora, ayudabas a tu compañero y tenías a tu líder que te daba el refuerzo de ello. Los otros 3, 4 años que estabas en la empresa, o el tercer año, el cuarto año que estabas en la empresa, tu líder lo renuncia o lo retiran de la empresa y entra un jefe.
Utilizo esos términos, ¿por qué? Porque al final es lo que yo le mencionaba con la diferencia entre líder y jefe. Este jefe ya no te trata de esa forma, te trata de manera autoritaria, te grita, te comienza a criticar por todo. Y entonces en tu tercer y cuarto año, tu forma de actuar ya cambia. Ya no quieres hacer tu trabajo, ya no eres proactivo, haces tu trabajo porque tienes que hacerlo, ya no ves mejora, te vuelves irritable o de repente te vuelves callado. Y poco a poco aparece lo que es la renuncia silenciosa. Tú no has manifestado tu renuncia, pero sí es lo que estás buscando. ¿Por qué? Porque ya no haces las cosas con, digamos, aunque sea muy cursi, ya no haces las cosas con amor, ya no haces tus cosas con pasión. ¿Por qué? Porque personas externas a ti, o sea, en tu ámbito personal o familiar, están influenciando mucho en tu parte laboral. Entonces a la persona ya le da igual todo, ¿no? Ya, bueno, si voy, pues si no, no voy. Igual me van a pagar o igual que me descuenten, ¿no? Cosas así. Entonces, ese es el tema del síndrome del quemado, el burnout. La parte preventiva, ¿no?, de estos riesgos psicosociales, vamos a tener varios, entre una adecuada carga y ritmo de trabajo hacia los trabajadores, ¿no?, cauces adecuados de participación y comunicación de manera homogénea, horizontal. En algunos casos podrían ser de manera vertical, pero siempre con el debido respeto. Establecimiento de sistemas de resolución de conflictos, esto por parte de recursos humanos, una área determinada para poder tener el diálogo entre compañeros o un entrelazador entre estos conflictos, ¿no? Por lo general son personas de relaciones laborales. Hay una área en algunas empresas en las cuales a veces tratan de solucionar temas del sindicato, el tema entre problemas de un trabajador con su líder, o en temas de repente de temas de acoso, cosas así, ¿no? Fomentar el apoyo social entre los trabajadores, por ejemplo, potenciando el trabajo en equipo y la comunicación. Promocionar la autonomía, facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral, diversificación y enriquecimiento de las tareas. Si se dan cuenta, todo es el tema de las mejoras a nivel de los riesgos psicosociales o de la prevención de los riesgos psicosociales, más va por un ámbito a nivel de la organización. ¿Correcto? Entonces, como conclusión, vamos a leer. Es importante tener en cuenta que los factores de riesgo nunca se presentan aisladamente, sino que interactúan unos con otros. De hecho, cuando se produce una alteración en la salud de los trabajadores, la mayoría de las veces es consecuencia de un conjunto de factores, no pudiéndose atribuir a una sola causa. Por ejemplo, si ustedes están en un proyecto minero y ustedes se van a una chancadora, ¿no?, a una moledora, etcétera, ¿no?, donde es un ambiente donde es extremadamente ruidoso. A pesar de que estás con tus orejeras o de repente te olvidas de tus orejeras, este ruido es un fastidio, ¿no? Es un fastidio, te comienza a fastidiar, te comienza a haber dolor de cabeza, y al final tu cambio anímico se ve notorio. Entonces, estábamos ante un factor de riesgo físico y ya estamos entrando a un factor de riesgo psicosocial. Y así sucesivamente pueden ir acoplándose otros tipos de factores por la aparición únicamente de un tipo de factor, ¿no? Entonces, como mencioné ahí, nunca aparecen solos, siempre van a interactuar unos con otros. Vamos a ver un último videito sobre el tema y luego continuamos con el otro punto. Los riesgos psicosociales son las consecuencias psicológicas, físicas y sociales negativas que se derivan de deficiencias en el diseño, organización y gestión del trabajo. No existe un listado cerrado y reconocido de los tipos de riesgos psicosociales, pero algunos de los más frecuentes son los siguientes: estrés laboral, violencia laboral, acoso laboral, acoso sexual, inseguridad contractual, síndrome burnout, conflicto familia-trabajo y trabajo emocional. Existe cierta confusión entre los riesgos psicosociales y los factores de riesgo psicosocial. Podemos entender los riesgos como las consecuencias y los factores de riesgo como las causas.
Los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de las condiciones de trabajo y sobre todo de su organización, que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, a los que también llamaremos estrés. Dentro de los factores de riesgo psicosocial podemos encontrar los relativos al entorno de trabajo, como pueden ser las condiciones ambientales y el diseño del puesto de trabajo. Los relativos a la organización de tareas y funciones, como puede ser el ritmo de trabajo, la monotonía, la carga de trabajo, el nivel de responsabilidad. Factores de organización del tiempo, como pueden ser las pausas y duración de la jornada, la flexibilidad de horarios y los trabajos a turnos. También tenemos la estructura de organización del trabajo, como puede ser la participación y decisiones del trabajador, el estilo de mando, la comunicación en la empresa, las relaciones personales y el apoyo social. Y por supuesto también los factores personales del trabajador. La exposición a los riesgos psicosociales puede provocar efectos negativos tanto en los trabajadores como en las organizaciones, y a largo plazo también genera un impacto negativo sobre la sociedad en su conjunto. Estos efectos sobre las personas pueden tener consecuencias psicosomáticas, psicológicas y conductuales. Sobre las organizaciones generan absentismo, descenso de la productividad y pérdida de capital humano. Y sobre la sociedad genera unos costes médicos, costes humanos y pérdida de competitividad. Los riesgos psicosociales pueden afectar potencialmente a todos los sectores productivos, sin excepción alguna, y a todos los niveles de la empresa. Los empresarios tienen la obligación jurídica de proteger en el lugar de trabajo la salud y la seguridad de sus empleados y de protegerlos contra los efectos del estrés y otros riesgos psicosociales. La empresa debe evaluar los riesgos y adoptar medidas preventivas antes de que sus trabajadores caigan enfermos. También es necesario informar y formar a los trabajadores sobre dichos riesgos. Y por último, una adecuada vigilancia de la salud permite detectar la aparición de síntomas en los trabajadores. Solicita a tu servicio de prevención la realización de la evaluación de los riesgos psicosociales mediante la aplicación de un método válido. La gestión del estrés suele ir dirigida a las personas y no a las organizaciones. Sin embargo, la clave para prevenir el estrés laboral y los riesgos psicosociales reside en la organización y la gestión del trabajo. Prevenir las consecuencias del estrés laboral es mejor que reaccionar una vez que se han producido. Algunas medidas eficaces para prevenir el estrés laboral son: definir las funciones del puesto, realizar una planificación adecuada del trabajo, realizar pausas y descansos durante la jornada laboral, garantizar condiciones ambientales saludables, recompensar a los trabajadores por un buen rendimiento, fomentar la participación de los trabajadores y conceder a los trabajadores la posibilidad de controlar su trabajo. Excelente. Listo, chicos. Entonces, con esto acabamos el tema de riesgos psicosociales. Vamos a pasar al otro punto, que es el mapa de riesgo. Uy, ¿qué pasó acá? Se me borró. El mapa de riesgo. No, se me movió para arriba. Mapa de riesgo, como le mencioné, es un tema relacionado más a un punto de seguridad, pero que está vinculado en algunas partes o algunos riesgos al tema ocupacional, de salud ocupacional. Vamos a ver, iniciando este videito, para luego ya terminar hablando sobre este punto y concluir con la capacitación. Bienvenidos, estimados estudiantes. En este séptimo módulo estudiaremos cómo podrán plasmar en un plano de distribución o un croquis de la empresa los riesgos encontrados en el IPER, es decir, en la detección de peligros y evaluación de riesgos, usando la norma técnica peruana para señalización, la 399010-1.
hipoacusia severa, más trauma acústico. Izamiento de cargas. Se expuso la línea de fuego. Listo, chicos. Este video es un poquito largo, pero igual vamos a seguir. Ya, entonces, ¿qué cosas son los mapas de riesgo? ¿Qué es lo que ustedes han visto ahí? Son gráficos, señales de advertencia, señales de alerta, ¿no? Comunicaciones. Entonces, mapa de riesgo, como definición, entonces, los mapas de riesgo se podría decir que consiste en la representación gráfica a través de símbolos de uso general o adoptado, indicando el nivel de exposición, ya sea bajo, mediano o alto, ¿no? Eso va a aparecer también a través de los monitoreos de riesgos psicosociales, de acuerdo a la información recopilada en archivos y los resultados de mediciones de los factores, ¿no? Justamente lo que les mencionaba, los monitoreos de riesgos ocupacionales. Disculpen, me quedé con el término anterior, con el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos mediante la implementación de programas de prevención, ya sea en temas de salud ocupacional como también de seguridad, ¿no? El uso de casco, de barbiquejo, va por un lado de seguridad, como también de accidentes. El uso de tapones auditivas, va por un lado de salud ocupacional, para prevenir la hipoacusia, ¿no? Cosas así. Entonces, en la definición anterior se menciona el uso de la simbología que permite representar los agentes generadores de riesgos de la higiene agroindustrial, tales como el ruido, la iluminación, el calor, como también el frío, radiaciones ionizantes y los no ionizantes, ¿no? Sustancias químicas y vibraciones, para lo cual existe diversificación en su representación, ¿no? Como ahí les pongo en la imagen a la mano derecha, tenemos, para caso de ruido, o el uso de orejeras, sale el icono, el tema de la exposición a partículas de polvo o de humo, ¿no? Sale una cara o una cabeza con uso de una mascarilla o un respirador. En temperaturas extremas sale un termómetro, en temas eléctricos sale un rayito, y así en otras cosas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un mapa de riesgo, ¿no? De un tema industrial, en donde podemos visualizar que esa actividad está expuesta a muchos riesgos, en temas eléctricos, en temas de caída, en temas de ruido, en temas de izamiento de carga, ¿no? Caída de objetos, entre otras cosas. Esto es una actividad que se tiene que determinar antes de hacer la jornada laboral inicial de un proyecto. Siempre las empresas nos van a pedir que nosotros determinemos dónde son los riesgos en las áreas de trabajo para poder estar al tanto de los factores que estamos expuestos para evitar ya sea enfermedades ocupacionales, accidentes laborales, como también algún tipo de otro evento que no involucre a temas personales o temas de afectación al humano, ¿no? Puede ser alguna afectación a nivel material, ¿no? Entonces, que podría ocurrir, casos de incendio, por ejemplo, ¿no? Hacer actividades que corren el riesgo de que se pueda prender algún tipo de sustancia, entre otras cosas. Entonces, chicos, eso sería todo por mi parte. No sé si ustedes tuvieran algún tipo de pregunta o duda, me lo hacen saber. Tienen ahí mi número personal como también el número corporativo para hacerme llegar todo tipo de incertidumbres que tengan ante este tipo de casos o a este tema, como también a las distintas ocasiones que hemos expuesto, ¿no? En temas de salud ocupacional, ¿no? Ya sea en temas osteomusculares, en temas de exposición al ruido, exposición a polvos, etcétera, etcétera. Listo, chicos, muchísimas gracias por su participación y tiempo. Espero que haya sido de su agrado esta capacitación, y estaríamos hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, buena jornada y bendiciones a todos. Hasta luego.